Hoy vamos a explorar la última gran obra del sociólogo Zygmunt Bauman, Retrotopía. En este libro, que se publicó después de su muerte, Bauman nos da un diagnóstico súper actual, y es esta tendencia que tenemos de mirar al pasado, a un pasado idealizado, para buscar soluciones a un futuro que, seamos honestos, nos da bastante miedo. Es un viaje bien interesante a la raíz de por qué sentimos tanta nostalgia. Para entender bien este concepto, vamos a seguir el caminito que nos traza Bauman. Vamos a empezar viendo cómo se rompió la promesa de la utopía, para luego entender qué es la retrotopía. Veremos cómo el famoso ángel de la historia cambió de dirección, cómo se fue deshaciendo la idea de sociedad y en dónde encontramos refugio hoy en día. Bueno, para arrancar, Bauman usa una metáfora súper potente de otro filósofo, Walter Benjamin. Es una imagen que nos ayuda a entender la fe ciega que la modernidad le tenía a la idea de progreso. A ver, imaginen esto. Benjamin describía al ángel de la historia como si una tormenta, el progreso, lo empujara de espaldas hacia el futuro. O sea, el ángel no podía ver hacia dónde iba, solo veía las ruinas del pasado que iba dejando atrás. Pero casi un siglo después, Bauman dice que ese ángel se dio la vuelta, giró 180 grados. Ahora, en lugar de ser empujado, está huyendo de un futuro que le parece una catástrofe y corre a refugiarse en un pasado que, en realidad, nunca fue tan perfecto. Esto es lo que él llama una epidemia global de nostalgia. Entonces, si ya no miramos hacia adelante con esperanza, ¿qué es exactamente este nuevo fenómeno? ¿Qué reemplazó a esa vieja idea de utopía futura? Bauman le pone un nombre: retrotopía. La idea ya no es construir un futuro mejor desde cero, sino reconstruir las ruinas de un pasado que nos imaginamos ideal. Y todo esto nace de una tensión muy humana. Queremos dos cosas que hoy parecen imposibles de tener al mismo tiempo: seguridad y libertad. Pero, ojo, aquí está el truco. No se trata de volver al pasado como realmente fue, con toda su complejidad, para nada. Se trata de una manipulación. A mí me recuerda mucho al Ministerio de la Verdad de la novela 1984 de George Orwell. ¿Se acuerdan? Ahí, el pasado se reescribía todo el tiempo para que encajara con lo que el poder necesitaba en el presente. Pues algo así pasa con la retrotopía. La gran pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué fue lo que se rompió para que dejáramos de mirar hacia adelante y empezáramos a obsesionarnos con el pasado? La clave, según Bauman, está en que el poder y la política se divorciaron. El poder, o sea, el dinero, las grandes corporaciones, se volvió global, sin fronteras. Pero la política, la capacidad de hacer cosas, se quedó encerrada en lo local. El resultado, la idea de progreso, que antes era un proyecto de todos, un proyecto de la sociedad, se convirtió en una tarea individual, en un sálvese quien pueda. Y si hay una frase que captura este cambio a la perfección, es la de Margaret Thatcher. Cuando dijo "no hay alternativa", no solo hablaba de economía, prácticamente estaba declarando el fin de la sociedad como idea. De repente, toda la responsabilidad del éxito y también del fracaso cayó sobre los hombros de cada persona. Y ahí está el punto crucial. El objetivo colectivo de tener una sociedad más justa, más equitativa, se reemplazó por la meta personal de mejorar tu propia vida, de competir mejor. Y esto, claro, trajo consigo un miedo nuevo y paralizante: el terror a no ser suficiente, a fracasar en esta carrera individual por la supervivencia. Y como se podrán imaginar, esta presión individualista y esta competencia constante, pues no tardan en crear una realidad social muchísimo más dura. Lo que pasa es que esta individualización extrema crea una nueva casta, una especie de parias modernos. Bauman los llama la infraclase. Son personas que no solo son pobres, sino que están completamente fuera del sistema, sin derechos, sin protecciones, como si fueran invisibles, sin ninguna posibilidad de volver a integrarse. Y la desigualdad que alimenta esta fractura es simplemente brutal. El 1% más rico del mundo controla la riqueza de más de un tercio del planeta. Esto crea dos mundos que ya ni siquiera se tocan, que no comparten ni experiencias, ni lenguaje, ni futuro. Viven en realidades paralelas. El Estado es el leviatán del que hablaba el filósofo Hobbes,
que se supone que debía protegernos a cambio de cederle algo de nuestra libertad, pues ha dejado de cumplir su función. Se ha convertido en una fuente más de inseguridad. Ahora castiga y criminaliza la pobreza mientras protege los grandes intereses financieros. El resultado, dice Bauman, es una nueva guerra de todos contra todos. Ok, en un mundo así de fragmentado, de inseguro, donde cada quien está por su cuenta, ¿a dónde va la gente para sentir que pertenece a algo? Lo que hemos hecho es cambiar las comunidades de antes, las del pueblo, las del barrio, esas en las que nacías y eran tu destino, por nuevas tribus tecnológicas que elegimos en línea. Internet nos lo pone muy fácil para encontrar solo a gente que piensa y vive como nosotros. Y esto, claro, fragmenta la sociedad en miles de pedacitos que ya no se entienden entre sí. Y este regreso a las tribus funciona con pura emoción. Crea estas cámaras de eco donde solo escuchamos nuestras propias ideas una y otra vez. Y claro, fomenta una política basada en la identidad y en el odio al que es diferente. El resultado es que ya no se vota pensando en intereses comunes, sino para reafirmar quiénes somos y, sobre todo, quiénes no somos. Y con esto llegamos a la consecuencia final de todo este proceso, una que nos toca en lo más profundo, su impacto en algo tan humano como la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que las aspiraciones, los sueños, las responsabilidades, todo se ha mudado del plano social al universo de cada uno. La gente busca una esperanza individual, que me vaya bien a mí, mejorar mi propia vida, pero la esperanza social, la idea de que juntos podemos construir un mundo mejor para todos, esa simplemente se ha esfumado. Esta cita de Tim Jackson lo resume de una forma brutal, ¿no? La vida se vuelve una cadena de compras, de consumo. Y el narcisismo, nos advierte Bauman, deja de ser un problema de una persona para convertirse en un problema social, en la respuesta lógica a un mundo que nos obliga a competir y a vendernos constantemente. Y esta es la pregunta que nos deja Bauman al final, una reflexión súper potente sobre cómo negamos la realidad colectivamente. Al escaparnos a un pasado que nos hemos inventado, estamos renunciando a la tarea, a la responsabilidad de imaginar y construir un futuro diferente. Un futuro que tal vez ya ni siquiera nos atrevemos a soñar.